Yo también voy a abrir el libro acá. Como ya empezamos a grabar, se puede ya escribir su nombre, como lo están haciendo Vicente, el Axel. em, ya niños, como les dije, ya dejé grabando, pueden escribir su nombre, yo abrí ya el libro y les pido por favor que abran su libro en la página 124. En la página 124, porque lo que tenemos que contestar hoy día está entre las páginas 124 y 135. ¿Ya? De ahí vamos a ir revisando página por página, porque si se dan cuenta, yo distribuí la tarea en varias páginas. Distribuí la tarea en varias páginas. Eh, es decir, cada ciertas páginas les pido que contesten una o dos preguntas. Recuerden el tema de la clase de hoy. Lo voy a escribir acá. Este tema de la clase que yo escribo, el nombre que después ustedes pueden encontrar la clase en YouTube, en el canal de la escuela. Es absolutismo, ilustración 2. ¿Ya? Porque la semana pasada fue la misma clase, pero esta es la 2. Hoy día vamos a hablar más de la ilustración. Ya niños, bueno, como les dije, página 124. En la página 124 lo que aparece dice ilustración. La página 124 dice ilustración. ¿Ya? Eh, Me quedo callado a veces porque mi computador está muy lento. Entonces hago clic y se demora en avanzar la página. Ahí está. Ya. Ah, claro. Dice que Acrobat encontró un problema, por eso está tan lento. Bueno, en la página 124 hay un tema que nosotros ya alguna vez hemos conversado. Lo conversamos cuando vimos la independencia de Chile, hace ya 2 años atrás. Y dentro de las guías que vimos y dentro de los contenidos que vimos, aparecía la ilustración como una de las causas de la independencia de Chile. Eh, no tan solo de la independencia de Chile, sino que una causa global que involucró al mundo entero y que fue también importante y que es importante para que entendamos hoy en día también la Revolución Francesa, la ilustración. Ese es el tema principal del día de hoy, la ilustración. Y en la página 124 les pido contestar la pregunta si 1 y 5, a ver, sí, 1 y 5. ¿Ya? Luego, de la página 127, le pregunto las 2, 3 y 4. 126, 127, 2, 3 y 4. Luego, vayan revisando conmigo ustedes el libro también. Espero todos tengan su libro a mano, porque hoy día vamos a trabajar con él. De la página 129
la 2, 3 y la 4 también. 3 y 4, ahí está clarito. De la página 131, la pregunta 1. Y de la página 133, la pregunta 4. Ya. Entonces hoy día estaríamos viendo hasta la página 135, que tiene que ver con ilustración, principios políticos de la ilustración, es lo que es la ilustración, el pensamiento, hay una línea de tiempo, hay imágenes, ¿ya? Eh, bueno, hoy día vamos a tratar de contestar todo lo que tiene que ver con la ilustración, el despotismo ilustrado también, qué es lo que es eso, eh, para culminar el tema de la ilustración y su importancia en la historia y cómo afectó la vida de las personas la ilustración, ¿ya? Chicos, yo necesito bajar al baño un minuto, los voy a dejar que revisen el libro. Por mientras las páginas que les dije, yo subo inmediatamente. Eh, Me parece que voy a presentar el libro en realidad para que todos tengan acceso. Lástima que no van a poder mover la página porque solamente lo voy a dejar ahí en la primera parte que dice ilustración. Ya, ahí está el texto. Voy a checar un pelito la letra para que alcance a ver toda la página por lo menos. Y por mientras vayan viendo quién va a leer y yo de vuelta comienzo la clase. ¿Vale? Los que no se han inscrito, escriban su nombre y, eh, y busquen su libro. Los que, bueno, ahora tienen un tiempito, como yo voy a bajar al baño para buscar su libro si es que no lo tienen a mano. ¿Vale? Vuelvo al tiro. Ah, que se pueden dar ganas de un poquito de tinto. Me va a dar
Niños, comencemos. Primero, lo que les he dicho otras clases, los que puedan prender su cámara, prendan su cámara para no hacerle clase a una pantalla negra. ¿Ya? Eso es lo que yo le he pedido en varias ocasiones, que necesitamos verlos, ver que están ahí, ver que están presentes, porque después, hola Erwin, ¿cómo está ahí? Porque después vienen los reclamos, po. Después vienen los que no entendí la materia, no sé lo que hay que hacer, y cómo yo voy a saber si ustedes están aprendiendo o no, si están pendientes o no, si no prenden la cámara. ¿Ya? Así que les pido por favor que prendan su cámara para poder interactuar como podemos hacerlo. Si yo hubiese sabido que nadie iba a prender su cámara cuando íbamos a hacer clase, no me hubiese cambiado del YouTube al Google Meet. ¿Para qué? Si no iba a haber interacción. Les pido por favor que prendan la cámara y, y que participen en la clase. ¿Ya? Si alguno, por alguna razón, como yo lo dije anteriormente, no puede prender la cámara por alguna razón técnica o en el lugar donde están, les incomoda prender la cámara, me lo escriben y yo lo puedo entender. Pero eh, si no, lo único, por ejemplo, Matías dice no está en su casa, entiendo que está en un lugar que no puede prender su cámara por alguna razón. ¿Ya? Eh, pero tengo 16 alumnos acá. No creo que todos estén en una situación incómoda. ¿Ya? No creo que nadie más pueda prender la cámara. Así que, como le he dicho varias ocasiones, y como también está escrito en el protocolo para hacer las clases online, les pido por favor que prendan la cámara. Bueno, yo cumplí por lo menos con pedirlo. Muchas gracias, Elvin. Quédate ahí. No te contagies con eso de no prender la cámara. Tú, aunque sea el único, por favor, sigue conectado para ver que por lo menos una persona está ahí. Chicos, página 124. Como dijimos, estamos presentando el libro para poder entender bien. Bueno, vamos a ocupar un poquito la pizarra para poder mostrar el tema. Entonces ustedes también pueden fijar su pantalla en la pizarra o en el libro, como ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Hay un cable que cuesta pasar. Ahí está. Bueno, voy a sacar la sillita de acá. Niños, niñas, sacudir un poco el forrador, la tiza. Está. Erwin, ¿qué color te gusta? Verde. El verde. El verde, entonces perdí. Niños, en una línea de tiempo de lo que se llama historia universal, ustedes saben que hemos criticado harto esta idea de historia universal, porque en realidad lo que sabemos que es la historia universal es en realidad la historia de Europa. Lo que pasa es que la historia universal la escribieron los europeos, entonces se terminó entendiendo que la historia de Europa era la historia universal, pero la historia de China, la historia de África, la historia de América, tienen otros tiempos distintos a la historia llamada historia universal. Pero nosotros sabemos y entendemos que esto es así. Entonces, chicos, esta historia universal en los últimos años ha vivido una serie de cambios. ¿Ya? El principal cambio tiene que ver con el paso
¿Ya? Desde la Edad Moderna, Edad Moderna, a lo que llamamos Edad Contemporánea. Y la edad contemporánea es la época de la historia que se arrastra hasta nuestros días. ¿Ya? Nosotros podemos poner que esto es hoy. Y que continuará en la historia, no sabemos hasta cuándo, pero por lo menos hasta hoy día estamos en esta edad contemporánea. Y anteriormente a la edad moderna existían otras épocas, pero hoy día vamos a hablar hasta esto, hasta la edad media. Bueno, esta pequeña línea de tiempo pues solamente involucra las 3 últimas décadas. Acá no vamos a hablar de la edad antigua ni de la prehistoria. Ustedes vayan diciendo si se ve bien o si tengo que prender la luz o cerrar alguna cortina, por favor. Sí se ve bien. Gracias, Fernanda. Esta secuencia, ¿ya? Que es edad media, edad moderna, edad contemporánea, tiene que ver con los siguientes años y con los siguientes sucesos. El paso de la edad media a la edad moderna, a ver si acaso está alguno y me coopera con esto, ¿quién se acuerda cuál fue el año y cuál fue el hecho? Bien, lo voy a decir yo, 1452 y 1492. ¿Ya? Estos hechos son la caída de Constantinopla, y la llegada de Colón a América. Esto que estoy haciendo en la pizarra es muy importante que ustedes lo vayan haciendo también porque les va a ayudar para ordenarse en la materia que estamos viendo ahora. Y los hechos que marcaron el fin de la Edad Moderna y el principio de la Edad Contemporánea es principalmente lo ocurrido en el año 1798, que nosotros conocemos con el nombre de Revolución Francesa. ¿Ya? Esos son los hechos que marcaron los cambios de época. Entonces, para pasar de la Edad Media a la Edad Moderna fue la caída de Constantinopla y la llegada de Colón a América. Y para pasar de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea es la Revolución Francesa. Bueno, ¿por qué les cuento esto? ¿Y qué tiene que ver con la Ilustración? Es que antes y durante estos cambios de época han existido también corrientes de pensamiento que están y que empiezan antes y que terminan después de estos cambios. ¿Ya? Estas revoluciones del pensamiento tienen que ver con el arte, con la cultura, con la literatura, con la forma de vivir, con la ciencia. ¿Ya? En el caso del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, esa revolución de las ideas se llamó Renacimiento. Y en el caso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, esa revolución de las ideas se llamó Ilustración. Ilustración. Entonces, aparte de los hechos que acá podemos mencionar acá abajo como caída de Constantinopla y llegada de Colón a América, que dan origen, ¿cierto?, a una nueva era, por ejemplo, la llegada de Colón da origen a la colonización,
Miren, la palabra colón y colonización también da origen al Imperio Español. Y económicamente da origen a lo que llamamos mercantilismo. En el caso de la Revolución Francesa, da origen a lo que conocemos como Estado, la organización de estados, la organización de repúblicas. ¿Ya? Y económicamente al capitalismo, que es la forma actual de la economía. ¿Se dan cuenta? Hay hechos que provocan otros hechos. ¿Ya? La llegada de Colón provocó la colonización de América, que se dio en el Imperio Español, y un sistema económico que llamamos mercantilismo. La Revolución Francesa dio origen a que los gobiernos se organizaran a través de estados y repúblicas y que económicamente se desarrollara un nuevo sistema económico que se llama capitalismo. ¿Ya? Entonces, hola. Yo no sé si están viendo bien la pizarra. Se ve Ahí, bien. por ahí. O sea, la estoy cuadrando para que alcance a salir toda la... Gracias por decirme que se ve bien. Ya. Bien, el que se excusa porque no tiene micrófono está bien. Ya, entonces, todo esto para decir que palabrita que está acá, la ilustración, marca intelectualmente, culturalmente, en torno a las palabras que se ocupan, las ideas que cambian, el paso desde la edad moderna a nuestros tiempos, que son la edad contemporánea. ¿Ya? La ilustración es un proceso, es un movimiento, es un periodo que tiene que ver con las ideas, con un cambio en la mentalidad, con un cambio cultural, con un cambio de ideas. Así como el Renacimiento trajo las ideas de la época clásica, ¿cierto?, de los griegos, la ilustración también va a ir a ver qué es lo que hicieron los griegos. Todos se preguntan siempre en la historia de Europa cómo los griegos llegaron a tener democracia, cómo llegaron a ser una sociedad tan avanzada. Entonces, en la ilustración también se van a ir a investigar en los griegos y van a encontrar algunas cositas que les van a servir para entender el Estado, ¿ya?, para entender su ideal republicano, y no así para entender la economía. A los griegos los pescan más que nada por sus ideas, pero no por sus ideas económicas. Nunca se ha investigado a fondo, excepto algunos historiadores más o menos recientes, las ideas que tenían los griegos en torno a la economía. El capitalismo en realidad es una consecuencia del mercantilismo. El mercantilismo, esta idea de hacer negocios entre continentes, generó una gran cantidad de poder económico que ayudó a desarrollar este nuevo sistema que se llamó capitalismo y que vamos a ver en profundidad en próximas clases, no ahora. ¿Ya? Hoy día nos vamos a abocar a esta palabrita que está aquí, que se llama ilustración. ¿Qué es lo que es, cómo fue, etcétera? ¿Ya? La ilustración. Por favor, hagan ese esquema, cópienlo en su pizarra porque lo necesito borrar. Yo le voy a sacar una foto y se lo voy a enviar al grupo, ¿ya?, para que podamos borrar la pizarra y avanzar. Tío, ya lo escribí. Ya lo escribió, muy bien, muy bien. Sí, vamos a ocupar la técnica de la fotito para que podamos avanzar rápido y hacer ahora, ocupar la pizarra en otra cosa. Ya, ahí está la pizarra enviada a el grupo de WhatsApp. Eso, chicos, ese esquema lo estoy mostrando para que ustedes se hagan una idea general de la materia y sepan por qué estamos hablando de la ilustración y cuál es la importancia. Si se dan cuenta, la importancia es mucha. ¿Por qué?
parte de la historia. Es como lo que hace, lo que ayuda a avanzar a la humanidad a otra etapa, que es la etapa actual, que se llama edad contemporánea. ¿Ya? ¿Cómo es, eh, cómo es la revolución de ideas que llega a transformarse en la realidad actual? Muchas cosas que nosotros podemos criticar de la realidad, también se la podemos criticar a la ilustración. Entonces, como nosotros ya sabemos un poco que la ilustración, hoy día vamos a estar leyendo de forma crítica qué es la ilustración. ¿Ya? Así que con eso, con esa pizarra que mostramos, ya vamos a saber algunas cositas que nos sirven para entender este proceso. ¿Correcto? ¿Estamos bien, chicos? Por favor, necesito retroalimentación. Ya, esto funciona de a dos, es un diálogo, no es un monólogo del profesor. Le agradezco a todos los que siempre me dicen sí, ya, bien, todo eso sirve. Eh, pero ahora necesito que alguien me ayude con la lectura. ¿Quién necesita? O sea, ¿quién dijo yo? A Fernanda. Buena, Fernanda. Qué participativa estás. Ilustra Desde donde dice a fines de la Edad Moderna, señorita. a fines de la Edad Media. Ya. A fines de la Edad Moderna dice ilustración y abajo dice a fines de la Edad Moderna. Sí. A fines de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea se inició en Europa una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Dichas transformaciones se extendieron a América, lugares del mundo, por lo que se manifiesta en diversas formas y momentos, dependiendo del país o el continente. Estas formas que se produjeron durante el siglo XVIII, parece, y Durante el siglo XVIII y XIX. siglo XVIII y XIX tienen sus orígenes del siglo XVIII europeo y el movimiento político e intercultural conocido como Ilustración, que estaba influido por las ideas humanistas y el desarrollo científico del siglo XVI. Estas Siglo corrientes, XVII. estas corrientes de pensamiento vinculadas a la razón que se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento tradicional y los y fundamentos políticos que regían hasta entonces. A partir de estas ideas ilustradas, conceptos como libertad, nación, igualdad y soberanía cobraron especial importancia en las discusiones filosóficas e influyeron a las transformaciones políticas que se produjeron en Europa y América. ¿Listo? Sí, sí, estaba viendo. Muchas gracias. Mira, miren, la ilustración. Entonces. ¿De qué siglo estamos hablando? Del siglo XVIII y XIX. ¿Ya? Para que sepan de qué año estamos hablando, porque alguien se puede confundir quizás con los siglos. Estamos hablando entre el año 1700 y 1800. Para ser más específico, entre 1899, porque termina el siglo XIX. ¿Ya? De esos años estamos hablando, de un periodo de 200 años. La ilustración entonces dice que fue un cambio en muchas áreas, y ahí se nombraron. Se nombró, si me ayudan, dice la segunda línea, científicas, científico, ¿qué más? Sociales, Sociales, económicas, políticas, políticas y culturales. económicas, políticas y culturales. O sea, casi toda la vida. Faltó el deporte nomás aquí. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo influyó la ilustración en la vida desde Europa y para América? Porque todas estas ideas después llegan a América. Llegan y en América también pasan cosas con esta idea, con estas transformaciones.
En la ciencia se crean las ciencias, se transforma en lo que era el conocimiento medieval, que era mezcla de misticismo con religión, a un conocimiento científico con un método de análisis y totalmente ya libre de los prejuicios que le entregaba la religión a la ciencia. ¿Ya? En lo social se transforma, la sociedad se transforma en el sentido de que nace una clase social nueva y que aumenta la clase social que nosotros conocemos como la clase trabajadora. En términos económicos, el mundo está gobernando todo el mundo. Entonces, los países pueden obtener ganancias de todas sus colonias alrededor del mundo. Entonces, la economía de los países importantes de Europa crece, tienen más dinero. En términos políticos, la Ilustración hace nacer o hace renacer ideas de democracia, república, Estado, derecho, como aparece ahí, conceptos como la libertad, la nación, la igualdad, la soberanía, son las transformaciones que tiene la Ilustración. Y culturales, porque también nace un movimiento cultural. Se amplía la lectura a sectores donde antes nunca había llegado. La lectura era algo que les pertenecía o que solamente podían tener personas que tenían dinero. En el periodo de la Ilustración en adelante, la lectura se va a acercar a más personas. Se van a editar más libros, se van a escribir más libros y la gente va a leer más, ¿ya? Va a leer en general. Anteriormente la gente no leía. Entonces, la lectura de libros, la poder exponer ideas en textos y que estos textos recorran el mundo y encuentren en esas otras personas lecturas y la intención, por ejemplo, de transformar su realidad, va a hacer que la Ilustración transforme el mundo entero. La Ilustración, si se dan cuenta, tiene que ver con la Revolución Francesa, pero también tiene que ver con la independencia de Chile y de todos los... ¿Ya? Hasta acá, ¿queda claro? ¿Sabemos lo que estamos entendiendo por Ilustración? Antes que nos pongamos a revisar las preguntas puntualmente. A mí me quedó claro. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más está escuchando la clase? La Nacha Aguilar dice algo, la Trini dice que sí. A mí no tanto, Pablo, bien. Escucho. Nacha dice que sí, acabo de entrar, pero sí se entiende. Trini dice que sí. A-I-E-R cuesta, a mí no tanto. Ya. Bueno, en síntesis, a Paulo, y me gustaría que hiciera alguna pregunta si es que no entendieras también. Estamos hablando de la Ilustración y para eso uno se podría imaginar que la Ilustración es una biblioteca de libros y muchos cuadros y muchas pinturas. Es como una gran fuente de conocimiento que gracias al desarrollo de la imprenta que ya venía desde hace mucho tiempo y gracias también a el poder económico que va adquiriendo Europa durante la colonización de América, porque imagínense, toda esa plata, todo ese oro de América se va a Europa, entre Europa y Asia, todo eso queda acumulado, toda esa riqueza queda allá. Entonces, cuando las sociedades tienen riquezas, pueden desarrollarse más, porque tienen más plata, ¿ya? Entonces, había la posibilidad de que una persona se dedicara a escribir libros, se dedicara a estudiar ciencia. Eso, cuando las sociedades no tienen dinero, no se puede hacer, ¿ya? Cuando una sociedad tiene dinero, puede mantener científicos. Entonces, con la colonización de América, Europa tenía más dinero, por lo tanto, podía mantener científicos, gente que escribiera literatura. ¿Por qué? Porque también había gente que podía pagar
por esos libros. ¿Ya? Entonces, la ilustración es un movimiento intelectual que yo les pedí que se imaginaran como una gran biblioteca o un gran museo donde hay muchas ideas nuevas. Y estas ideas van a tener que ver con tres principios. Perdón, con cuatro principios. El principal de ellos va a ser la razón. ¿Ya? El principal principio de la ilustración va a ser la razón. Y la razón es esto, pensar con la cabecita. ¿Ya? Pensar con la cabecita, que suena muy simple, tiene que ver con que la razón tiene que primar entre las personas. Es decir, si vamos a conversar y usted me va a hablar que vio ovnis, ¿ya? Yo le voy a preguntar cuáles son las pruebas, cuáles son las fotos, cuáles son lo que usted le hace pensar que lo que usted vio fueron ovnis. Es decir, un argumento razonable, algo que a mí me haga pensar. Porque si usted me dice, no sé, yo lo sentí que eran ovnis, no es la razón, no es un pensamiento, sino que un sentimiento o una emoción. Es como Dios también. Si yo le pregunto por Dios, muchos de ustedes me van a hablar de sentimientos, de emociones, ¿ya? Más que de pensamientos. La fe, por ejemplo, es algo que usted tiene que sentir que existe. No va a poder pensar en eso, ¿ya? Entonces, la razón es uno de los principios fundamentales de este movimiento. Tratar de pensar las cosas de manera razonable. Y también llegar a acuerdos a través de la razón, ¿ya? Otro principio de la ilustración es el progreso. Pensar que la sociedad va a estar cada vez mejor, ¿ya? Pensar que la razón nos lleva a generar modelos de vida o formas de vida más agradables, más beneficiosos para todos, ¿ya? Vamos a ir completando eso, pero no me quiero perder del libro para que después ustedes puedan contestar bien. Bueno, en esta parte del trabajo, ustedes les pido que contesten las preguntas 1 y 5. ¿Ya? 1 y 5. La pregunta dice, ¿qué aspectos del humanismo estudiados en la unidad 1 están presentes en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII? ¿Cómo se expresan estos aspectos en la fuente? Las fuentes que tenemos en la fuente A, aparece ahí, ¿eh? La fuente B, que es esta de acá. Esas son las dos fuentes que nos dice el libro que comparemos con lo que hablamos de humanismo. Y la última, que es la 5, dice, ¿qué relación piensan que existió entre la difusión de las ideas ilustradas y los acontecimientos sociales y políticos del periodo? Ya. Primero vamos a leer la fuente A. Y aquí necesito a alguien que coopere, que ayude con la lectura. La Fernanda, que yo sé que quiere leer, está esperando que alguien más también quiera, ¿cierto, Fernanda? Ya, tío, yo le Sí, pues no vamos a estar esperándolos toda la vida, ¿cierto, Fernanda? Sí. Ya, Felipe. La ilustración constituye, desde ahí en adelante. La ilustración constituye las del espíritu europeo de la época, basada en la sustitución de la tradición por la luz de la razón. La ilustración supone, por lo tanto, una actitud global que envuelve un, con, una concepción de la vida, cuyo centro es el ser humano, independizado de las tutelas sociales, políticas y religiosas tradicionales, y poseído de la fe en sus propios medios, razón y ciencia, que le permiten resolver los problemas de existencia y dominar la naturaleza, lo que se concreta en el humanismo, optimismo y progresivo.
Entonces nos dijeron, gracias, decían razón y ciencia. Como una superación que plantea la ilustración. La ilustración, ¿de qué se va a tratar? De desarrollar la razón y la ciencia. Y anteriormente dice la tradición. Habla de la tradición, ¿cierto? La tradición es reemplazada por la razón. Es decir, anteriormente uno pensaba así, vamos a hacer un monito ahí pensando, por una tradición. ¿Ya? Este monito está pensando. Entonces, cuando uno pensaba, decía, ¿cómo lo hacían mis papás? ¿Cómo lo hacían mis abuelos? ¿Ya? Tengo el siguiente problema, ¿cómo lo tengo que resolver? ¿Cómo lo hace mi familia? ¿Cómo lo hace el pueblo donde vivo? Entonces, en la tradición se reproduce continuamente una misma lógica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, por decirlo así, en palabras simples, alguien está enamorado y su mamá se casó cuando estaba enamorada, su abuelo se casó cuando estaba enamorado, entonces ellos, como respuesta a eso, y conservando la tradición familiar, se van a casar, ¿ya? Con tal persona porque su familia, no sé, le dijo que se casara con tal persona. Entonces hay un respeto en el pensamiento medieval a las tradiciones. Y esto, en cambio, en la edad moderna, va a cambiar por pensar un poquito las cosas, por creer que la razón y la ciencia son una forma de pensar. La misma persona ahí pensando, pero esta vez a través de la razón y la ciencia. ¿Ya? Veamos otra cosa, por ejemplo, no sé, esta persona era un campesino, ¿ya? Estaba ahí en el campo. Y no llueve, ¿ya? Hay sol, no llueve. Entonces piensa, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, su tradición le va a decir que tiene que, por ejemplo, ir a la iglesia. Porque si va a la iglesia, Dios se va a poder comunicar con Dios y le va a poder pedir, por favor, a Dios que llueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así era el pensamiento de su papá, porque así era el pensamiento de su abuelo, porque así es el pensamiento de la tradición. Pero este caballero de acá, que es el mismo campesino, pero ahora en la ilustración, cambió su manera de pensar. Y cuando deja de llover, ¿ya? Ahí está el sol, por eso no está lloviendo, él va a decir, pucha, ¿qué hago para solucionar mi problema? Y a través de la razón y la ciencia, lo que va a desarrollar es una ciencia que se llama meteorología. Y va a estudiar por qué no llueve. ¿Ya? Y va a decir, pucha, parece que aquí el clima cambió, ya no va a llover más. Lo que voy a tener que cambiar es mi forma de cultivar. Y voy a tener que inventar un sistema de riego para aprovechar mejor el agua. Eso es la ilustración. Cambiar el pensamiento. Porque aquí yo puse a Dios, pero también podría haber sido que esta persona vaya y tenga que hablar con otra persona que es su patrón, por ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a hacer así, con los dientes. Entonces, por ejemplo, él puede pensar que tiene que pedirle plata a su patrón. ¿Ya? La tradición, ¿ya? En este caso sería el feudalismo, ¿cierto? Que sigue la mente de las personas. Eso es la tradición de ese tiempo. El pensamiento feudal, la lealtad al señor que gobernaba el feudo. En cambio, acá ya, y aquí vamos a poner como si hubiese llegado un rayo en la historia, esta forma de pensar los hace reflexionar en torno a la razón y la ciencia. ¿Y por qué? Porque este tipo de pensamiento aún es teocéntrico. Es decir, la culpa de todo lo bueno y de todo lo malo está en Dios. En cambio, este pensamiento de acá, de la ilustración, es humanista. Es decir, el humano
puede resolver esos problemas. El humano puede entender el problema de la meteorología, de la lluvia. El humano puede resolver este problema. ¿Por qué? Porque el humano está al centro de la preocupación del conocimiento. Es una producción en función de los valores humanistas. Y esto lo vimos al principio, cuando hablamos de, por ejemplo, los griegos. Quizás alguno de ustedes debe pensar, pero si los griegos tenían muchos dioses, ¿por qué van a ser humanistas? Bueno, su forma de entender a los dioses era distinta. ¿Ya? Ellos no entregaban su destino a Dios, sino que ellos sabían que Dios o los dioses los podían ayudar o perjudicar. ¿Ya? Pero también ellos sentían que era su deber perfeccionar su vida a través de la ciencia, a través del conocimiento. ¿Ya? Y los dioses incluso lo ayudaban en eso. No eran dioses que se oponían al conocimiento, como lo fue en la Edad Media, donde todo, si no está escrito en la Biblia, no sirve. No, acá y en el pensamiento humanista es una continua progresión del pensamiento, de poder transformar la sociedad. Entonces, ¿qué aspectos del humanismo estudiados en la unidad 1 están presentes en el pensamiento ilustrado? Bueno, como lo vimos, tiene que ver con este pensamiento de que, y a ver si lo encontramos en el texto, un humanismo optimista y progresivo, es decir, un humanismo que los ayuda a pensar sobre los problemas que tienen y poder proponer soluciones a los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque depende de los humanos, no depende de los dioses. ¿Ya? En eso se parece la ilustración al humanismo, porque la solución del problema la tienen los humanos, no está en otro mundo, está en este mundo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, ahora con lo que acabo de decir pueden contestar la pregunta 1 de la página 124. Traten de hacerlo ahora mismo para que no se queden atrasados. Vamos a revisar ahora lo que dicen que son los hechos que ocurrieron en esa época. Los voy a decir yo rapidito para que vamos avanzando y queda poco tiempo también. Dice, 1690, publicación del ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Y aquí empezamos a encontrar a los pensadores de la Ilustración. ¿Ya? Locke. John Locke es un inglés que empieza a hablar sobre cómo se gobiernan las sociedades, ¿ya? ¿Cómo son los gobiernos de las sociedades? Se empieza a reflexionar, porque antes se asumía como obvio. ¿Cómo se gobiernan las sociedades? Las sociedades se gobiernan como siempre se han gobernado, ¿ya? ¿Y cómo siempre se han gobernado? Bueno, está el feudo, está el señor feudal, muchos feudos forman un reino, y en el reino gobierna el rey, y el poder del rey es absoluto, como lo vimos en la clase anterior. Y no es coincidencia que John Locke escriba esto desde Inglaterra, donde el poder del rey no era absoluto. Entonces ellos ya estaban viendo nuevas formas de gobernar en Inglaterra. En el año 1738 se publican los elementos de la filosofía de Newton, de Voltaire en Francia. Newton, ustedes saben, es un científico, pero él, que estaba en la ciencia, es ayudado por algunos científicos sociales, por decirlo así, o por algunos difusores de su idea, y uno de ellos es Voltaire. ¿Ya? ¿Ustedes saben de qué hablaba Newton o cuál es la importancia de Newton? La gravedad. Correcto, muy bien. Newton, que era un científico, era astrónomo, él hizo una teoría en la cual decía que todos los planetas, todos los cuerpos bueno, no hablaba todavía del universo, pero sí los cuerpos celestes, ya sea estrellas o planetas, tienen una energía que se llama gravedad, y que esta gravedad ordena los planetas en el universo.
Y él fue capaz de tomar lo que había dicho Galileo, tomar lo que había dicho Copérnico y dibujar el modelo de galaxia que tenemos, o sea, del sistema solar, perdón. Entonces, él fue el primero que dijo que estaba el Sol, ¿cierto? Y que alrededor del Sol giraban los planetas. Y él hizo un esquema así. Y un esquema que es gigante, que todavía se puede ver en un museo de Newton que hay en Inglaterra, donde se muestran cómo giran los planetas, porque no todos los planetas giran al mismo tiempo y a la misma velocidad. Y él hizo ese esquema en función de su idea de que lo que genera este esquema, esa distancia entre planetas, es una fuerza que se llama gravedad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo entretenido de esto? Es que en realidad perfeccionó lo que se venía entendiendo por astronomía en años anteriores y que había sido un pensamiento perseguido, ¿cierto? Que había sido muy difícil que se conociera. Y Newton transforma la ciencia de su época con esta idea de gravedad. Las ideas de Newton van a perdurar en el tiempo y recién Einstein, en el siglo XX, fue capaz de desmentir algunas cosas que dijo Newton, pero en realidad de perfeccionar lo que dijo Newton. Bueno, en el año 1748 se publica El espíritu de las leyes. ¿Ya? Aquí hay un caballero que empieza a hablar de cómo se tienen que escribir y para qué se tienen que escribir las leyes. Ese caballero se llamó Montesquieu. Aquí me falta pizarra. Montesquieu. Se pronuncia así, Montesquieu. Bueno, él también es un pensamiento de la Ilustración. Vamos a borrar este vínculo porque no estaba pensando en Montesquieu, este caballero, entonces vamos a borrar esta parte de acá. Solamente dejémoslo pensando en la tradición. Ya. Luego, en el año 1751, se publica la primera enciclopedia de Francia. Es decir, estos caballeros lo que estaban produciendo es conocimiento, si se dan cuenta. Newton, Voltaire en publicarlo, este otro caballero que estaba hablando de ciencias sociales, son estudios que se hacen, Montesquieu, Newton, Voltaire, Locke, y hay muchos más que vamos a estar conociendo, se publican en un libro que se llama La Enciclopedia, que trata de compilar todo este conocimiento. Otro de los pensadores de la época, y este es muy importante, porque empieza a hablar de la sociedad, como que él ya está viendo que la sociedad está muy mediatizada, que hay que volver a lo natural. Él se llama Rousseau, que en el año 1762 escribió El Contrato Social. Entre 1760 y 1790 hay principales experiencias de despotismo ilustrado en países como Austria, Suecia, Portugal, Prusia y Rusia. Es decir, los reyes, entendiendo que hay un conocimiento nuevo y entendiendo que hay un cambio de época, tratan de como tomar todo este conocimiento e incluirlo en sus reinados, en lo que se llamaba absolutismo. Y se crea algo que es el despotismo ilustrado. ¿Ya? ¿Cómo responden los reyes? Vamos a poner aquí abajo. Los reyes responden con el despotismo ilustrado. El despotismo es lo mismo que el absolutismo, pero este absolutismo y este despotismo va a ser como científico o va a ser como del conocimiento. Es decir, los reyes van a decir, ya todo bien, podemos estudiar, podemos desarrollar la ciencia, pero a mí no me cuestionen, por favor. ¿Ya? O sea, ustedes pueden desarrollar su ciencia, vivir como quieran, pero mantengamos el orden, mantengamos los reyes. Algo así como lo que pasó en Inglaterra, ¿ya? Pero más de 100 años más tarde, así que va a tener otras consecuencias. Bueno, y como sabemos después, viene la independencia de Estados Unidos en el año 1775, que termina algunos años más adelante, y en el 1789 empieza esto que se llamó la Revolución Francesa. ¿Ya?
Aquí hay una obra que dice, obra en que los filósofos ilustrados, Voltaire y Châtelet, explicaron los principios básicos de los descubrimientos científicos de Newton, en diversos ámbitos, con el fin de difundir este tipo de conocimiento entre la población. Entonces aquí hay un dibujo que tiene abajo a Newton, ya ese se supone que es Newton, explicando el mundo que está ahí, que ya vemos que ya todo el mundo sabe que es redondo, con algunos elementos científicos, como por ejemplo ahí vemos una especie de herramientas científicas, libros, muchos libros, y están explicando justamente, ahí vemos como con un compás en el planeta, hay una luz que significa como la razón, ya hay una especie de cómics de la época. La pregunta que yo les pido también dice, ¿qué relación piensan? Y aquí tiene que ver con su opinión también, ¿qué existió entre las ideas de la Ilustración y estos acontecimientos? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles están relacionados? La publicación de libros. ¿Ya? Eso podemos ver que están directamente relacionados con la Ilustración, la publicación de todos esos libros. Esto del despotismo ilustrado, asumir que los gobiernos de Austria, Suecia, Portugal, Prusia y Rusia pueden desde los reyes, desde este orden feudal todavía, asimilar este conocimiento. Claramente están muy relacionados los hechos que tienen que ver con la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿ya? Porque ya involucran un deseo de dejar de ser colonias y de dejar de ser feudos. Chicos, hasta acá, ¿se entendió esa primera actividad, esas primeras preguntas? Sí. ¿Qué es lo que entonces estamos entendiendo por ilustración? ¿Cómo va eso? Van pudiendo. Cuando uno aprende algo, tiene la capacidad de explicarlo. Si yo les pregunto, explíqueme qué es la ilustración, ¿cómo vamos con esa respuesta? Lo necesario que me la digan, dígame. O sea, sí, entiendo, Cris, pero como que aún no puedo redactar bien una respuesta. Trata de decirlo y vamos viendo cómo te va saliendo y en qué te puedo corregir. ¿Qué es para ti la ilustración, Trinidad? Fue como un paso más o menos a lo que conocemos como sociedad actual, porque ya habían como ciertos, la gente ya pensaba que había ciertos derechos, como ahí dice la libertad, la justicia y esas cosas, y como que la gente cada vez tenía más, em, quería más aprender y cooperar con la sociedad de alguna manera. Bien, Trini, O algo así. tienes la base, eso es en principio eso es un cambio de mentalidad que promueve la libertad, el sentimiento de justicia y el conocimiento, ¿cierto? Hasta ahí va entendiendo, ¿cierto? Sí. Que a veces me quedo mirando el horizonte y no leo el chat. Bien. ¿Qué es lo que habría que sumarle ahora a esa explicación? Habría que sumarle, no sé, esto, por ejemplo, lo de humanista, ¿ya? Para que te ayude a contestar la respuesta del libro. La idea de la continuidad. Porque acuérdate que esto del humanismo lo vimos en el Renacimiento. Entonces, hay una continuidad de la historia. Se desarrolla este pensamiento humanista. ¿Ya? Y lo otro es ya dotarlo de nombres, ¿cierto? Vamos a ir viendo quién es Locke, quién es Newton, quién es Voltaire, quién es Montesquieu, quién es Rousseau y cuáles fueron sus aportes. ¿Ya? Y ahí vamos a ir completando una idea más concreta, más contundente. Bueno, ellos van a aparecer en la siguiente página donde dice el pensamiento ilustrado. ¿Ya? Trinidad, ¿usted misma me podría ayudar con la lectura? Quizá me está escribiendo algo. En la página siguiente, página 126. ¿Empiezo a leer? Sí, señorita, por favor. La Ilustración fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia, que se difundió en Europa entre el siglo
Eh, ¿Cuál número es ese? 18. Durán 18, sí. El origen del pensamiento ilustrado se vincula con el humanismo y la revolución científica del siglo XVII, pues eran continuadores de la idea de que con el desarrollo de la ciencia era posible sentar las bases para el progreso de la humanidad. Para los ilustradores, el ser humano podía mejorar su entorno social mediante el uso libre de la razón, principal instrumento para generar crítica social y política, y de ese modo combatir la ignorancia y la tiranía. La razón era concebida una facultad distinta de los seres humanos, por medio de la cual estos se detonan de intelecto, libertad, comunicación y formas elaboradas de pensamiento. Por tanto, constituía la base principal de la vida en sociedad propia de la modernidad. Muchas gracias. Hasta ahí, Trinidad. Ya. Hay una idea fuerza que es la razón, ¿cierto? Y que la razón conlleva el desarrollo de la ciencia. También hay una idea fuerza en decir que la razón es algo propio de los humanos, ¿ya? Que los humanos nos distinguimos del resto de los animales porque tenemos razón. Y tener razón nos ayuda a desarrollar la ciencia y con esto, al desarrollar la ciencia, mejorar la humanidad. Y los ilustradores o los pensadores de la ilustración se van a dedicar a difundir esa idea. ¿Ya? Por eso se llama ilustración, porque ellos le están mostrando al mundo estas ideas nuevas, esta ciencia nueva, por ejemplo, la de Newton. O en ese tiempo hay muchos desarrollos científicos, por ejemplo, se desarrolla la teoría del color, que ayuda en el arte. Se desarrollan teorías científicas en torno a la medicina. Se desarrollan teorías científicas en torno al pensamiento de las personas y se crea la psicología. Entonces, ¿de qué manera lo van a hacer? Como dice ahí el libro, a través del periodismo, las caricaturas, la literatura, escribir, por ejemplo, la enciclopedia, que vimos que fue importante, pero también panfletos, diarios, pintura. De todas estas maneras, estos pensadores van a difundir estas ideas científicas nuevas. ¿Ya? Entonces, el pensamiento ilustrado tiene que ver con difundir principalmente ideas. Luego, en esta página yo les pido contestar la pregunta número 2, 3 y 4 de la página 127, que dice, ¿qué críticas plantean las fuentes A, C y E? ¿Qué elementos fueron importantes para la difusión del pensamiento ilustrado? Eso lo acabamos de decir, lo pueden contestar al tiro. Dice, ¿qué elementos fueron importantes para la difusión del pensamiento ilustrado? Lo vimos acá. Dice aquí, con negrita en la página 126, si lo está leyendo, lo pueden escribir ahora mismo, el arte, la literatura, las caricaturas, el periodismo, la propaganda, los panfletos, los periódicos, las pinturas. Todo ello fue bueno e importante para difundir las ideas del pensamiento ilustrado, que es lo que pregunta la 3. ¿Ya? Y la 4, ¿cómo se expresa la influencia del pensamiento ilustrado en Chile? En el Chile del comienzo del siglo XIX. Responda a su conocimiento y la información que encuentra en la fuente F. Y acá vemos la fuente F, que da cuenta de la Aurora de Chile. La Aurora de Chile fue el primer diario escrito en Chile en el año 1812. O sea, ya encontramos un vínculo. Sabemos que en la Ilustración se escribían muchos diarios y se ocupó el diario para difundir ideas. Entonces en Chile también ocurrió así a través de este diario que se llamaba La Aurora de Chile y que proponía, la Aurora de Chile, las ideas de la independencia y que fue muy importante también para lograr la independencia como un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo se expresa la influencia del pensamiento ilustrado en Chile? Aquí tenemos el ejemplo en la fuente F de la Aurora de Chile. ¿Ya? Lo pueden escribir también porque tiene una relación directa con la pregunta anterior y lo pueden escribir la respuesta ahora mismo. ¿Qué críticas planteaban la fuente A, C y E a la sociedad de la época? Empecemos por la E. Por ejemplo, en la fuente E vemos una de las críticas recurrentes de la Ilustración, donde vemos a lo que se llama el tercer estado llevando al clérigo y a la nobleza en su espalda.
Las caricaturas políticas, esto es una caricatura política porque está reflejando que tanto la nobleza como la iglesia se sostienen en el pueblo, ¿ya? Que sería este tercer estado. ¿Ya? Esto es una crítica en Francia, entonces los reyes y la iglesia estarían en pie gracias a la fuerza del pueblo. ¿Ya? Claramente aquí el pueblo no se distingue si el pueblo tiene plata o no tiene plata, se asume que el pueblo es un viejo cansado de llevar a, a la iglesia y a la nobleza, a la familia del rey, en su espalda. ¿Ya? Hay otros detalles también en la imagen que no se alcanzan a ver bien, porque la imagen está muy pequeña, pero que se podrían buscar si alguien lo busca esta misma imagen en internet. Entonces ahí vemos una crítica, ¿cierto? Vamos a ver después si estas críticas son aplicables a nuestra realidad actual, como pregunta ahí. La A y la C. Acá vemos dos críticas. La A dice, llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres libres, que no reconozcan otro señor que su propia razón. La igualdad de la instrucción corregirá la desigualdad de las facultades. El efecto sería el crecimiento del bienestar para todos. Eso lo dice Nicolás Condorcet y lo escribió ya en el año 1793, criticando, ¿cierto? Y hablando en realidad de la razón, como la forma de que los humanos pueden mejorar su realidad. Y la C dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. ¿Ya? Aquí están diciendo que lo importante es que cada persona desarrolle su pensamiento para que no dependa de las ideas de otra persona, ¿ya? Que podría haber sido personas ligadas a la tradición, como lo vimos en ese monito que les dibujé en la pizarra. Atrévete a pensar, dice, en valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Eso lo dijo un caballero bien conocido de la ilustración, uno de los más importantes de ellos, es Immanuel Kant. ¿Ya? Kant. ¿Ya? Kant es uno de los pensadores más importantes de la ilustración y el que está incentivando con este texto a pensar por sí mismos. ¿Ya? Eso poniendo el conocimiento como al centro de la historia. Bueno, así ustedes pueden contestar qué críticas plantean la A, la C y la E. Como vimos, la A está invitando a la gente a pensar a través de la razón. La C es mucho más explícito y decir que el que no lo hace es un incapaz, ¿cierto? O que está prisionero de algo. Y en la E hay una crítica directa a la sociedad. ¿Verdad? Son tres tipos de crítica distintas. Entonces, así, con eso ustedes pueden contestar la pregunta 2. Chicos, hasta acá, porque vamos a tener que dejarlo hasta acá, no alcanzamos a revisar todas las preguntas. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Es complejo? ¿Qué les parece? Cuéntenme para ver cómo podemos ayudarlos a resolver. Está bien. Yo lo entiendo bien. Bien. ¿El resto cómo anda? ¿Cómo van? Yo sí entiendo. Bien. Gracias, Fernanda. Está bien, dice Matías Miranda. La Vale, yo he faltado mucho, pero se entiende por ahora. Bien. La Vale Turra y también está entendiendo. Bueno, chicos, nos queda parte del libro que revisar. Yo les sugiero que traten de responder ahora mismo lo que ya vimos para que no se les vayan las ideas principales. De su lectura del texto, recuerden que tienen tiempo para contestar. Yo les digo que lo hagan ahora, pero lo pueden hacer en los próximos días. Pueden contestar ahora hasta donde vamos y después contestar lo que dice principios políticos de la ilustración. ¿Ya? Y ahí ya se mete en lo que le dije yo a la Trinidad, que ella ya tiene la base, ahora falta ponerle como más fundamento, más argumento, y eso lo vamos a encontrar en las siguientes páginas. Por ejemplo, ¿cuáles son estos principios políticos de la Ilustración? Se habla de los poderes del Estado, de la soberanía, se habla en realidad de política, ¿ya?
de cómo se puede participar más en la sociedad y hacer, en realidad, los gobiernos más democráticos. Recuerden que ellos se estaban inspirando siempre en Grecia, entonces van a buscar formas de pensamiento que les ayuden a desarrollar la democracia. El texto B, por ejemplo, que es de Montesquieu, que es el que pusimos ahí. El texto A es de Voltaire, que también es uno de los pensadores que rescatamos. El texto C es de Rousseau, ¿ya? Que aquí empezamos a ver un enfoque más social también, con Rousseau, que también escribimos ahí. Y acá yo les pido contestar algunas preguntitas también en la página 129, que son las preguntas 2, 3 y 4, ¿ya? Que son estas de acá. A partir de las fuentes, cómo se relaciona la idea de soberanía popular con las ideas del libre pensamiento, división de poderes del Estado. Ya esa es la parte política que van a poder encontrar acá, en el encabezado de la página 128. Como pienses que influyeron las ideas políticas ilustradas en los movimientos políticos, bueno, eso también lo van a poder encontrar ahí mismo. ¿Y cuáles piensan que son los elementos o ideas más importantes del pensamiento político ilustrado? ¿Ya? Todo eso se va a contestar en estas dos páginas. Secularización de la sociedad tiene que ver con separar el Estado, la razón de la religión, ¿ya? Eso tiene que ver con secularizar la sociedad y eso lo van a encontrar en las páginas que vienen también. La crítica al absolutismo, que es la clase que vimos la semana anterior, va a partir desde la Ilustración, se va a criticar el papel de los reyes y eso lo van a encontrar también en estas páginas y tienen que contestar ahí abajo en la página 133. Ilustración y absolutismo monárquico también lo van a encontrar ahí, ¿ya? Y eso hasta la página 135. Chicos, es harta tarea, pero también es harto tiempo que tienen para hacerla. Ya esta tarea hay que presentarla en octubre. La siguiente tarea voy a procurar que sea un poquitito más corta para que no acumulemos tanto contenido. Niños, niñas, preguntas, sugerencias, reclamos. ¿Está todo bien? ¿Podemos dejar hasta acá entonces? Sí. Ya. ¿Quieren una foto de esta pantalla también de la pizarra? No, yo ya la escribí. Cuando se lo. Sí, el Matías Miranda dice que sí. Le envío igual también. Ya chicos, ha sido un gusto verlos. O sea, a los que vi. Ha sido un gusto también hacerles clase, como siempre. ¿Ya? A pesar que no me hacen caso de mostrar su camarita, pero igual todavía los quiero un poco. ¿Ya? Se me está pasando, sí, pero ahí está. Le envío la pizarra de hora. Y nosotros nos vemos el próximo jueves. ¿Cierto? Un abrazo, chicos. ¿Profe? Un abrazo, chicas. Dígame. Sí, dígame. Adiósito. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. O sea, depende del profesor que tengan mañana. No sé si decidió hacer clase o no. Nos dieron la opción de dejar libre por el día del profesor. Yo me lo voy a tomar libre. Porque estamos todos